Hola, ¿qué tal? Soy Martín y voy a hacer un ejercicio de regla de la cadena, ¿sí? Otro de los ejercicios que tenemos preparados para el primer parcial. Y bueno, involucra gradientes y jacobianos, ¿sí? O sea, es una regla de la cadena y encima va a haber una función implícita, un ejercicio muy interesante, ¿sí? Esto se toma siempre, aprendámoslo bien. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Dice, siendo h de xy igual a f de x menos y cuadrado, 2x más y, calcule aproximadamente h de 1,02099, o sea que aproximar h en 1,02099, ¿no? Usando una aproximación lineal, sabiendo que w igual f de v queda definida implícitamente mediante la ecuación, esto que está acá, w más logaritmo de w más b menos u igual 0, en un entorno de u0b0 igual 0,3. ¿Está bien? Es un ejercicio para mí bastante complicado, ¿sí? Por eso vamos a tratarlo bien en detalle. Yo creo que una buena idea es que nos concentremos en cómo armar esto, además de hacerlo, por supuesto, ¿no? A mí, en definitiva, ¿qué me piden? Bueno, una aproximación de h en 1,02099. Una aproximación lineal, precisamente. Bueno, vos sabés que una aproximación lineal de h en un entorno de 1, 1, ¿por qué agarro el punto 1, 1, no? Bueno, obviamente porque este punto está cerca del 1, 1, ¿sí? 1,02, 0,99, evidentemente si yo me calculo la ecuación del plano tangente a h en 1, 1 y evalúo cerca de 1, 1, bueno, no voy a obtener el valor exacto, pero voy a obtener justamente una aproximación que es lo que se pide. Y la aproximación lineal de primer orden, digámosle la función lineal que define el plano tangente o el polinomio de Taylor de primer orden, como vos quieras decirle, y bueno, es una buena aproximación, por lo menos hasta el orden lineal, de cuánto va a valer h de xy en un entorno de 1, 1. Una primera observación es que acá no hay que poner igual. ¿Está bien? Si vos pones igual, ya está mal. No te vamos a tachar todo el ejercicio, pero ya hay un error conceptual. Pues estarías diciendo que h es una función lineal. ¿Está bien? Y no es. No tiene por qué, por lo menos. Bueno, pero vos sabés que la ecuación del plano tangente en 1, 1, al gráfico de la función h en 1, 1, es h de 1, 1 más h'(x) en 1, 1 por x menos 1, por x menos x0, ¿te acordás? Derivada en x0 y 0 por x menos x0, más derivada respecto de y en x0 y 0, acá sería en 1, 1, por y menos 1. O sea, si yo obtuviera todo esto, si yo tuviera esto, y lo evalúo en 1,02, 0,99, o sea, pongo acá 1,02, 0,99, voy a obtener un número que va a ser aproximado a h en 1,02, 0,99. Bueno, allá vamos entonces. A hallar cuánto vale h en 1,1 y las derivadas. La primera parte es fácil, mira. H de 1,1, ¿cuánto vale? Bueno, hay que poner acá 1,1. Si esto es h, ¿sí? Pongo 1,1 y como la x es 1 y la y es 1, acá me queda 0, 1 menos 1, 0, f de 0 y acá 1, 1, 3, f de 0, 3. Entonces voy a decir, bueno, a ver, muy bien, acá tenemos w, que es f de v. Pongo acá 0, 3. Claro, pero para complicarnos todavía más la vida, nos dicen que esto está definido implícitamente por esta ecuación. ¿Qué significaba eso? Y bueno, que de acá uno misteriosamente puede despejar w en función de v, ¿sí? Pero uno no puede efectivamente explicitarlo eso, ¿sí? Uno, para cada v tiene un w, para cada v tiene un w, pero no se sabe cuál es, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vos para un valor no lo puedas sacar. Que para cada v no lo vas a sacar, eso es seguro. Pero por ahí para un valor, por ejemplo para 0,3, ¿no? Porque u, si yo llamara u a esto, u a x menos y cuadrado y v a esto, ¿sí? Bueno, si yo pongo 0 y 3 a la u y a la b, si yo pongo acá 0 y 3, me va a dar un w, va a dar un número. Eso tal vez sí pueda hacerlo. Ahora vamos a hacerlo. Si yo pongo donde dice u0, w por 0, más logaritmo de w, donde dice b, pongo 3, habíamos quedado que este era v, pongo 3, 0, igual a 0, porque el otro lado dice 0. Yo acá puedo invocar a ojo un valor
de W que me convierta esto en 0. Y siempre sabes cuál es, ¿no? El que el logaritmo vale 0. ¿Está bien? El logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces yo logro que esto valga 1, que obviamente es para W igual menos 2. Menos 2 más 3, 1. Logaritmo de 1, 0. W por 0, 0, 0 más 0, 0. Entonces W igual menos 2 es una solución de esta ecuación. ¿Sí? O sea, vos no lo podés hacer para cada V, eso estoy de acuerdo. Para hallar W en función de V. Pero para un valor, para U0 y V3, y bueno, ojo, vemos que W igual menos 2 es una solución. Entonces, ¿eso qué significa? Que si vos pones 0 y 3 a la F, 0 y 3 a la F, la W es menos 2. ¿Está bien? Entonces, como H de 1, 1, habíamos quedado que era F de 0, 3, ¿sí? Y F de 0, 3 es menos 2, yo pongo acá 0, 3 me queda menos 2, y yo pongo acá en la U0, en la 3, en la B3 me da menos 2, entonces H de 1, 1, que era F de 0, 3, es menos 2. Conclusión, tenemos este primer valor de esta función lineal, digámosle. ¿Está bien? El término independiente. Acá va a ir menos 2. Ahora vamos a el cálculo de H'X. Bueno, esto requiere un pequeño laburo porque H está definida como compuesta, ¿ves? Como compuesta y encima acá hay una implícita. No te dicen quién es F. Pues si fuera acá que a vos te dicen es, no sé, este al cuadrado más seno de este, bueno, lo pongo a la F, pero ni siquiera nos han dado la implícita. Entonces, ¿qué necesitamos sin duda? Y vamos a necesitar calcular F'U y F'B, ¿sí? Que encima va a ser implícito esto, y después multiplicarlo por U'X, U'I, en definitiva, la regla de la cadena. ¿Está bien? A ver cómo es eso, vamos en detalle. ¿Cómo me calculo yo F'U en 0,3 y F'B en 0,3? Bueno, vos te acordarás de la regla de derivación implícita, de funciones definidas implícitamente, que F'U en 0,3 es menos, si a todo esto vos lo llamás F grande de UW, F grande de UW, esta es F chica de V, y esta es F grande, F mayúscula si querés decirle, de W, F'U en U0B0, en el que sea, justamente en 0,3, es donde nos piden, es menos F'U dividido F'W, menos F'U dividido F'W, y bueno, esto tiene dos argumentos, porque es en 0,3, pero claro, la función f depende de tres variables, de v y w. Esto seguramente te lo explicaron maravillosamente en la teoría que tenés, con cualquiera de nuestros profesores, ¿sí? Todos excelentes. Pero bueno, si u es 0 y b es 3, u es 0, b es 3, w habíamos quedado que era menos 2. ¿Te acordás de acá? Mirá, acá, menos 2. Menos 2, ¿ves? W es menos 2. Entonces acordate que el miembro izquierdo, digamos, se evalúa en dos variables, en xy o en u0, b0, ¿sí? Y acá en u0, b0 y w0. Este tiene un argumento más, por decirlo de alguna manera. Entonces esto va en 0, 3, menos 2. Y por supuesto que F'B es menos F'B dividido F'W evaluado en 0, 3, menos 2. ¿Está bien? 0, 3 y acá va 0, 3, menos 2. ¿Sí? Eso sale de la regla de derivación implícita que hay que andar despejando, pero no es el momento de andar explicando eso. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es calcular. F'U en 0,3 es menos, este menos, voy a poner acá, menos, y lo de arriba respecto de U, F'U, ¿cuánto queda acá? Este respecto de U queda W más, y logaritmo de algo, te acordarás la derivada, es 1 sobre todo esto, 1 sobre W más B menos U, por la derivada de lo adentro respecto de U, que es menos U. Y lo mismo pasa abajo. Cuando haces de respecto de W te queda U, ¿no? Porque respecto de W te queda U, más 1 sobre W más B menos U, por la derivada de lo adentro respecto de W, pero como justo es 1, por 1. Y esto lo evaluamos en 0, 3, menos 2. Esto vamos a hacerlo rápido porque es muy fácil. Menos 2 es esto, y acordate que todo esto es 1, todo el denominador es 1, ¿viste? Bueno, entonces vamos a evaluar el numerador. A ver, menos, el menos este, y cuando ponemos W es menos 2, más, y el denominador es W, este es UW, menos 2, más 3, 1,
menos 0, 1, menos 1 dividido 1, 1. Perdón, menos 1. Menos 1 dividido 1, menos 1 dividido 1, menos 1, menos 2, que es este W, menos 2, menos 3, conclusión menos 3. Y el denominador lo mismo, W es este, perdón, U es este, 0, más 1 sobre W menos 2 más 3, 1, menos 0, 1. Conclusión me queda 0 más 1, 1. El denominador es 1. Menos de este menos. Y el menos 3 me queda, por supuesto, 3. Conclusión, F'U en 0,3, 3. Bueno, vamos ahora con F'B. F'B en 0,3. Bueno, esto es menos, el menos este. ¿Y F'B cuánto vale? Bueno, derivemos esto respecto de B. Acá no hay nada, por suerte. ¿Ves? 0 más, nada. ¿Y esto respecto de B cuánto vale? 1 sobre W más B menos U por 1, por la derivada de B, que es 1. ¿Está bien? Dividido lo mismo, ¿no? Te acordarás que el denominador es el mismo, F'B, entonces no lo hagamos, ¿sí? No lo hagamos. Pero acuérdate que toda esta cuenta W más B menos U es 0, porque la vamos a usar varias veces. Perdón, es 1. Es 1. Porque la vamos a usar varias veces. Entonces te queda 1 en el numerador dividido 1. Este es el mismo, no lo calcules. Conclusión, menos 1. ¿Qué obtengo importante yo de acá? Bueno, que el gradiente de F en 0,3, ¿sí? Es el vector 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Está bien? O sea, tengo la derivada de f respecto de u y la derivada de f respecto de b en 0,3. ¿Está bien? Conclusión, medio que ya saqué la parte difícil que tenía que ver con la f. Porque ahora yo ya todo lo demás lo voy a tener escrito. Entonces vos suponete que ahora yo me defino a este primer argumento de la función f, ¿sí? Lo llamo u. Y a este 2x más y, el segundo, lo llamo b. De manera que me puedo definir la función g vector de xy, igual a x menos y cuadrado, coma 2x más y. ¿Está bien? Es una función que va de R2 a R2. Vos fíjate, agarra un número xy, un par xy, y me da un número, y después me da otro número. Entonces a cada par xy le da un u y un b, ¿no? Me da un vector. Entonces se podría llamar v igual a g vector de xy, estamos definiendo la función, y bueno, esto es lo que te dicen. Entonces la matriz derivada de G, la jacobiana de G, que te recuerdo quién es. Si a esto lo llamás U, ¿sí? U. Y a esto lo llamás B, acá te va U'X, U'I, V'X, V'I. Entonces vos fíjate, mira, ¿cuánto es U'X? 1. U'I, ¿cuánto es? Menos 2i. Después vamos a la B, esta es la B. V'X, ¿cuánto es? 2, V'X es 2. Y V'I, ¿cuánto es? 1. Esta es la matriz derivada de G en un punto xy cualquiera. ¿Está bien? Cuando vos la evaluás en 1, 1, ¿y por qué la evaluamos en 1, 1? Bueno, porque las variables de G, la xy, son en 1, 1. Porque acordate, mira, esto es h de xy. Y vos querés evaluarla en cerca del 1, 1. Entonces, las x y la y son el 1, 1. Son el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, cuando evalúo la matriz derivada de G en 1, 1, ¿cuánto va a valer? Bueno, esto no hay nada para sustituir, pues justo son constantes, pero cuando le pongo a la I1 me queda menos 2. Conclusión, es la matriz derivada de G en 1, 1. ¿Sí? Matriz derivada de G en 1, 1 es esto que está acá. ¿Sí? Y acordate, por otro lado, que nosotros habíamos conseguido acá, te acordarás, que el gradiente de F en 0,3 era 3 menos 1. ¿Sí? El gradiente de F en 0,3 es 3 menos 1. ¿Sí? Vamos acá otra vez. ¿Sí? Volvamos a nuestro asunto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, la función h es f, ¿no? De g de xy, ¿o no? Si todo esto que dice acá, g de xy, yo lo meto acá, ¿no? Mira, todo esto, x menos y cuadrado, coma 2x más y, no es exacto lo que dice acá. Y bueno, eso es lo que le hemos llamado g de xy, o sea que en realidad esto que está acá dice f de g raya de xy, de g vector de xy, ¿o no? Bueno, como composición de diferenciables es diferenciable, ¿sí? Podemos aplicar la regla de la cadena y concluir que la matriz derivada de h en 1, 1, ¿sí? Acordate que la xy es 1, 1, xy es 1, 1, y g de xy, que sería v,
es 0,3. Entonces, la matriz derivada de la primera, de la f, la derivada de f, la matriz derivada de f, pero en 0,3 por la matriz derivada de g en 1,1. ¿Está bien? Ahora, la matriz derivada de f en 0,3 es 3 menos 1. ¿Te acordás que acá habíamos obtenido el gradiente que me daba 3 menos 1? Bueno, si vos le sacás la coma, digámosle a ese gradiente, te obtenés la matriz derivada de f en 0,3, es 3 menos 1. Multiplicado, multiplicación matricial obviamente, por la matriz derivada de g en 1,1, que quedamos que nos daba 1 menos 2, 2, 1. ¿Está bien? 1 menos 2, 2, 1. Cuando haces esta cuenta te queda 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1, y menos 6, menos 1, menos 7. Esto es entonces la matriz derivada de h en 1,1, es menos 1, 7. Bueno, ahora recién le sacamos la coma, ahora pongamos el a. Si yo le pusiera la coma, esto se me transforma en el gradiente de h en 1,1, en el gradiente de h en 1,1. Y entonces eso es lo que nosotros necesitábamos, ¿te acordás? Necesitamos h'x en 1,1 y h'y en 1,1. Entonces, ¿cómo me queda la aproximación lineal del ejercicio al principio? Y bueno, h de xy, ¿cuánto vale aproximadamente? H de 1,1 más h'x en 1,1 por x menos 1 más h'y en 1,1 por y menos 1. ¿Te acordás que esta era la ecuación del plano tangente, ¿sí?, al gráfico de f, al gráfico de h en 1,1? ¿Sí? Y bueno, h de 1,1 ¿cuánto vale? Bueno, menos 2, ¿te acordás que lo habíamos hallado? ¿Sí? Esta derivada h'x es 1, viene acá. Y h'y ¿cuánto vale? Menos 7 y viene acá. Conclusión, esta función lineal es aproximadamente la función h de xy en un entorno de 1,1. Bueno, entonces, ¿qué me faltaría hacer? Y ya estamos. Poner donde dice xy, poner 1,02 y 0,99. Entonces, cuando hago la cuenta, ¿cuánto me queda esto? Menos 2 más 1 por 1,02 menos 1, menos 7 por 0,99 menos 1. Y te hacemos toda esta cuenta y te queda menos 1,91. No hace falta que lo hagas, vos fíjate, mirá. Por ejemplo, acá teníamos menos 2, acá tenés menos 0,01, con este menos te queda más 0,01 por 7, más 0,07. Entonces, menos 2 más 0,07, menos 1,93. Y acá tenés más 0,02, ¿no? Menos 1,93 más 0,2, menos 1,91. ¿Está bien? Bueno, es un ejercicio muy completo, yo te recomiendo que lo veas una vez más y que leas el PDF, que tenés a mano, porque ahí está muy explicado también y es una buena idea que vos leas el PDF y al mismo tiempo escuches esto una vez más, por lo menos. ¿Está bien? Porque hay algunas cosas que vos está muy claro cómo yo te las cuento, pero no es tan claro que vos puedas hacerlo en el examen, ¿sí? Así que haceme caso, léelo una vez más el PDF y volvé a ver una vez más este video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.